Para que un circuito sea lineal debe de cumplir el principio de superposición y con homogeneidad. Por lo tanto, los circuitos lineales cumplen el principio de superposición en el análisis de estado estacionario. Es necesario utilizar este principio para analizar la respuesta de algún componente del circuito lineal cuando se tienen varias fuentes de alimentación que operan a distintas frecuencias. Entonces, con base en este principio, se puede analizar un circuito lineal el cual tiene diferentes fuentes, una que opere a una frecuencia y otra a una frecuencia distinta, o en general para n fuentes con distintas frecuencias de operación de cada una. Bien, la salida de la respuesta, ya sea en corriente o en tensión de estado estacionario de algún componente en el circuito lineal, debe de cumplir lo siguiente: x de t va a ser igual a x' de t más x' de t, donde x' de t es la respuesta de ese componente que se está analizando ante la entrada de una fuente a la frecuencia 1. Entonces se calcula independientemente la respuesta del circuito lineal únicamente tomando en cuenta la fuente número 1, mientras que la fuente número 2 se hace 0. La respuesta xb' es la que se obtiene en el circuito lineal, en el componente que se vaya a analizar, su tensión o su corriente. Y en este caso la fuente 1 se hace 0 y la fuente 2 se mantiene. Entonces la respuesta es la debida a esta otra fuente. En el caso general, cuando se tienen n número de fuentes, se tiene que hacer el análisis independiente únicamente tomando una de las fuentes a cierta frecuencia, obteniendo la respuesta y al final sumarlas. ¿Por qué es necesario hacer esto cuando se tienen dos frecuencias diferentes? Porque si se quiere pasar al dominio de la frecuencia un circuito lineal, ¿cuál de las dos frecuencias se debe de utilizar? Es por eso que se debe de analizar independientemente. Si esta fuente tiene una frecuencia angular W1, entonces se puede transformar el circuito lineal al dominio de la frecuencia y analizar su respuesta. Después de esa respuesta se pasa al dominio del tiempo. Lo mismo se hace para la parte que corresponde a la fuente 2. Se tiene que pasar al dominio de la frecuencia con la frecuencia angular de esta fuente. Después regresar al dominio del tiempo y por último se suman ambas respuestas y esa sería la respuesta total. Vamos a hacer un problema donde se requiere utilizar el principio de superposición. En este problema se pide encontrar la respuesta en estado estacionario de la tensión en el tercer capacitor BC3, esta tensión, la del capacitor de 33 milifaradios. Hay que observar que la fuente de tensión V1 tiene una frecuencia angular igual a 2 radianes sobre segundo, mientras que la fuente V2 tiene una frecuencia angular de 4 radianes sobre segundo. Así que hay que hacer dos análisis, uno para la frecuencia angular de 2 y otro para la de 4. Primero, para omega 1 igual a 2 radianes sobre segundo, vamos a analizar el efecto producido por esta fuente de alimentación. Entonces la siguiente fuente de alimentación hay que hacerla 0. V2 debe de ser 0, lo cual equivale a hacer un cortocircuito en estas terminales. Se hace cortocircuito porque es una fuente de tensión. Si fuera una fuente de corriente, el circuito se haría abierto. Ahora, con esta frecuencia angular de 2 radianes sobre segundo, hay que encontrar el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia. Z, C1 es igual a menos J sobre omega 1 por C1. Esto es igual a menos J sobre 2 por 22 milifaradios. 22 por 10 a la menos 3. Esto es igual a menos J por 250 sobre 11. Para ZC2 es igual a menos J sobre omega 1 C2 es igual a menos J sobre 2 por este capacitor tiene un valor de 10 milifaradios. 10 por 10 a la menos 3. Esto es igual a menos J50 ohms. Por último, ZC3 es igual a menos J sobre omega C3. Esto es igual a menos J sobre 2 por C3 que tiene un valor de 33 por 10 a la menos 3. ZC3 tiene un valor de menos J por 500 sobre 33 ohms.
Y ordenando en el dominio de la frecuencia tenemos ZR1, la impedancia de la resistencia 1 es de 20 ohms, la de C1 es menos J por 250 sobre 11, ZR2 es 47 ohms, ZC2 es menos J50, ZC3 es menos 500, menos J500 sobre 33. Mientras que el fasor de tensión es 3 con un ángulo de 20 grados. Esto es a la frecuencia angular de omega 1 igual a 2 radianes sobre segundo. Ahora hay que resolver este circuito para obtener la tensión en el capacitor 3. Lo primero que hay que observar es que estas dos impedancias se encuentran en serie y estas dos también. Si renombramos la impedancia equivalente como ZS1 y ZS2, ZS1 tendrá el valor de la suma de 20 más menos J 250 sobre 11. Y la impedancia ZS2 es igual a 47 menos J 50 ohms, obteniéndose el siguiente circuito. La fuente de tensión V1 en serie con la impedancia ZS1 en serie con la impedancia ZS2 y en medio de estas dos la impedancia del capacitor ZC3, donde se puede hacer un análisis de nodos en este nodo considerando una corriente, la corriente de la impedancia en serie S1 y otra corriente que sería IS2 más la corriente que fluye en el capacitor 3 y C3. Y aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo se obtiene que la corriente de S1 es igual a la corriente de S2 más la corriente de C3. Esta corriente S1 es igual a la tensión 1 menos la tensión del capacitor 3 sobre la impedancia ZS1, mientras que el valor de corriente de la impedancia 2 es BC3 menos 0 sobre la impedancia ZS2 y la del capacitor 3 es la tensión C3 sobre ZC3. De esta ecuación se despeja todo lo que está dependiente de BC3 del lado derecho, teniendo B1 sobre ZS1 es igual a 1 sobre ZS1 más 1 sobre ZS2 más 1 sobre ZC3. Esto multiplica al fasor de tensión del capacitor 3. De aquí se puede despejar el valor del fasor BC3. Esto es igual a, pasamos a la inversa, esta suma de inversos, ZS1 más 1 sobre ZS2 más 1 sobre ZC3, esto a la menos 1, y multiplica a B1 sobre ZS1. Y sustituyendo los valores numéricos de las impedancias ZS1, ZS2, ZC3, más el fasor de tensión B1 y la impedancia ZS1, se obtiene esta ecuación. Al hacer el cálculo de este fasor, se obtiene como resultado en la forma polar 0.9323 con ángulo de menos 3.937 grados en volts. Hay que recordar que esto es en omega 1 igual a 2 radianes sobre segundo. Ahora hay que pasar esto a su equivalente en el dominio del tiempo. Sería BC3 en el tiempo es igual a 0.9323 coseno de la frecuencia angular 2t
menos 3.937 grados. Esta sería BC3', es decir, la respuesta debida a la fuente 1. Ahora se realiza el mismo procedimiento, pero para omega 2 igual a 4 radianes sobre segundo. Esta fuente V1 opera a 2 radianes sobre segundo, por lo tanto hay que retirarla y hacer un cortocircuito, porque es una fuente de tensión. Bien, ahora hay que calcular nuevamente los valores de las impedancias ZC1, ZC2 y ZC3. ZC1, tomando en cuenta que omega 2 es 4 radianes sobre segundo, es igual a menos J sobre omega 2 por C1. Esto es igual a menos J entre 4 por 22 milifaradios, que da como resultado menos J 125 sobre 11 ohms. ZC2 es igual a menos J sobre omega 2 C2, que es igual a menos J sobre 4 por 10 por 10 a la menos 3, que da como resultado menos J 25. Y ZC3 es igual a menos J sobre omega 2 C3, es igual a menos J sobre 4 por 33 milifaradios, 33 por 10 a la menos 3. Esto es igual a menos J 250 sobre 33 ohms. La impedancia de R1 se mantiene 20 ohms, la de R2 47 ohms, la de C1 es la que cambió a menos J 125 sobre 11, la de Z2, la impedancia del capacitor es menos J 25 ohms, la del capacitor 2, la del capacitor 3 es menos J 250 sobre 33 ohms, donde el fasor de tensión V2 debe de corresponder con la fuente con frecuencia angular 4 radianes sobre segundo. Aquí tenemos un ángulo de menos 20 grados y una magnitud de 3, así que aquí debe de ser 3 ángulo de menos 20 grados. Lo que sigue es reducir este circuito y realizar su análisis para obtener la tensión en el capacitor 3. Bien, se puede reducir estas impedancias en serie, estas dos en serie, que dan como resultado ZS1 igual a 20 menos J 125 sobre 11 ohms. ZS2 sería 47 menos J 25 ohms. Para este análisis vamos a tomar dos corrientes, I1 e I2, en el mismo sentido que se analizó en el circuito anterior, y la corriente IC3. En este caso, I1 es igual a la tensión en este punto, que es 0, menos la tensión BC3 sobre ZS1. Y la corriente I2 es BC3 menos B2 sobre ZS2. Mientras que I2 es BC3 sobre ZC3. Escribiendo esto, 0 menos BC3 sobre ZS1 es igual a BC3 sobre ZC3 más I2 es BC3 menos B2 sobre ZS2. Ahora despejando B2 sobre ZS2 del lado izquierdo de la ecuación y todo lo que multiplica BC3 del lado derecho, se obtiene esta otra ecuación. V2 sobre ZS2 es igual a 1 sobre ZS1 más 1 sobre ZC3 más 1 sobre ZS2, que multiplica a BC3. De aquí se puede despejar el valor de el fasor de tensión C3, que es igual a la inversa de ZS1, del inverso de ZS1, el inverso de ZC3, más el inverso de ZC2, S2, esto a la menos 1
por V2 sobre ZS2. Sustituyendo todos los valores obtenemos esta ecuación que, expresada en la forma polar ya desarrollada, se obtiene 0.3292 con ángulo de menos 63.466 grados. Esto en el dominio del tiempo, recordando que estamos en omega 2 igual a 4 radianes sobre segundo. Esto es igual a, en el dominio del tiempo, BC3 B', que es la respuesta a la otra fuente, es igual a 0.3292 coseno de 4t, aquí está la otra frecuencia, menos 63.466 grados. Por último, la señal BC3 es igual a BC3' más BC3 B'. BC3' es la primera que se había obtenido para omega igual a 2 radianes sobre segundo, esta función, y para BC3 B' es esta otra. Simplemente se suman y ya se tiene la respuesta total, donde se tienen dos cosenos a diferente frecuencia angular. Si se graficara en el tiempo esta función BC3 de t, se tendría una respuesta que ya no es puramente un coseno con un ángulo de fase y su amplitud. Ahora, como se tienen dos frecuencias angulares, la de 2 y la de 4, se va a tener una respuesta que sigue siendo periódica, pero ya no tiene una forma de un coseno puro. Tendría una respuesta más o menos así, periódica, pero diferente. Esto es debido a que no tienen la misma frecuencia angular. Y es por eso que es necesario hacer el análisis utilizando el principio de superposición.